Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta continuación de la sesión sincrónica que teníamos desde la semana pasada, en donde estábamos tratando el tema denominado importancia de la revisoría fiscal contra el soborno, el lavado de activos y financiamiento de actividades terroristas, ¿ok? En esa sesión, digamos que ahí estábamos viendo, mm, digamos que varias situaciones, ¿sí? Digamos que tratábamos de ver y de analizar lo que era la importación de la importación, la importancia de la formación académica de un revisor fiscal y su rol en, en este tipo de flagelos, en la denuncia de los principales flagelos que agobian hoy en día a Colombia y el mundo, porque esto no es solamente un tema netamente en nuestro país, esto es de muchos países alrededor del mundo. Básicamente veíamos que los revisores pues cumplen un rol determinante en su calidad de especialistas altamente capacitados y calificados en materia tanto contable como financiera y económica, y veíamos que ese revisor fiscal se encuentra en capacidad de identificar posibles conductas que podrán ser calificadas como lavado de activos, que podrían ser de pronto tipificadas como financiación del terrorismo o como soborno transnacional o corrupción. Pero además, eh, tiene ese revisor fiscal la responsabilidad de ejercer esas, llamémoslo, esas atribuciones de tal forma que sirvan para poder apoyar a las entidades, es decir, a las empresas y a la sociedad misma de la que hacen parte en la lucha contra estos delitos y contra esas conductas. Entonces veíamos más o menos el contenido de la presentación. Arrancábamos con todo un tema que tiene que ver con el perfil del revisor fiscal. Veíamos la responsabilidad social de los profesionales de la contaduría pública, el código de ética, la norma aplicable, las normas internacionales de auditoría aplicables por el revisor fiscal, esas señales de alerta en la identificación de flagelos y los deberes de los revisores fiscales. ¿Ok? Entonces, básicamente en ese orden de ideas, pues veíamos más o menos lo que era el perfil del revisor fiscal, dábamos una serie de definiciones de algunos autores, hablábamos también acerca de esas, digamos que esas eh, situaciones que se estaban dando en Colombia frente a ese tipo de delitos. Y analizamos, bueno, aquí veíamos lo que era el crecimiento de Colombia en el PIB, a nivel del PIB nacional, y veíamos cómo las proyecciones pues situaban a Colombia dentro de un buen posicionamiento hasta el año 2019, ¿no? Después ya con todo esto de la pandemia, pues todas esas cifras se vinieron al piso, todo esto cambió. Entonces, pues digamos que hay varias cuestiones ahí por definir, ¿ok? Eh, digamos que veíamos también los principales delitos, una serie de estadísticas que pues no dejaban de ser un poco escandalosas, porque pues estamos, digamos que nosotros nos formamos para dar fe pública y la mayor cantidad de delitos que estamos cometiendo como contadores es precisamente contra la fe pública. Entonces, pues es bastante complicado. No es motivo de risa, pero digamos que sí es un tema que hay que analizar y entrar a revisar muy bien en qué estamos fallando. Y ahí, pues digamos que habrá que, desde el punto de vista de las universidades mismas, pues hacerse un examen de mea culpa en qué hemos fallado para poder empezar a corregir ese tipo de actuar en los contadores que estamos formando. ¿Ok? Eh, Veíamos cómo era el tema de la rotación del revisor fiscal dentro de las empresas en Colombia. Mm, un mapita que en realidad pues es algo escandaloso. Colombia es uno de los países pues donde el nivel de corrupción resulta ser elevado. Eh, Estamos ocupando básicamente el puntaje fue de 37 sobre 100, perdimos completamente, ¿sí? Y estamos ubicados en el puesto 96 entre 180 países, o sea, ahí en la mitad, pero esto como que a nuestros padres de la patria no les importa mucho y ellos siguen en su tónica de seguir cometiendo actos delictivos, de seguir
con sus actos de corrupción a diestra y siniestra sin que el resto de cosas les importe. Digamos que son temas bien complejos y delicados. Hablamos acerca de lo que eran las funciones del revisor fiscal. Vimos también algo de lo que era eh, la responsabilidad social de los profesionales de la contaduría pública, eh, algo del código de ética, ¿sí? Visto desde estos 5 componentes, desde estos 5 principios fundamentales. Eh, Luego veíamos una serie de datos en donde, pues digamos, se analizaba cuál era la percepción frente a este tipo de delitos. ¿Ok? Eh, Todo lo que tiene que ver con la norma aplicable, veíamos lo que era la ley 58 de 1931, el decreto 410 del 71, que es el mismo Código de Comercio, la ley 43 de 1990, la ley 190 del 95, la ley 1474 de 2011, la ley 1762 de 2015 y la ley 1778 de 2016. ¿Ok? Mm, Veíamos lo que eran las normas internacionales aplicables a este tema. Habíamos alcanzado a analizar la norma internacional de auditoría, la 200. También vimos lo relacionado con los papeles de trabajo. Y perdón, me devolví. Y vimos algo de la norma internacional 240, ¿ok? Entonces, permítanme, yo me ubico. Ah, sí, ya habíamos llegado hasta acá, hasta este cuadrito en donde veíamos eh, todo el tema, básicamente de eh, todo lo que tiene que ver con esos temas del revisor fiscal, en donde pues cumple un papel bien importante de injerencia, es decir, frente al tema de cuáles son los factores de riesgo en el lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces lo veíamos desde el punto de vista de los clientes y usuarios, desde el punto de vista de los productos, los canales de distribución, las jurisdicciones, el manejo del efectivo, las operaciones y desde el punto de vista del cumplimiento. ¿Ok? Y creo que habíamos quedado ahí, ¿no? Era donde habíamos dejado el tema. Pues hoy vamos a retomarlo desde acá, desde la norma internacional de auditoría, la número 250. ¿Ok? Entonces, continuando con nuestro tema, digamos que esta norma internacional de auditoría, la 250, habla acerca de lo que son la consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Y desde ese punto de vista, o sea, desde esa norma, digamos que el revisor fiscal básicamente tiene la responsabilidad de considerar las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a las compañías que están siendo objeto de esa revisión. Digamos que lo anterior, si se tiene en cuenta que el incumplimiento de esas disposiciones pueden tener efecto directo o indirecto sobre lo que es la información financiera. Ahora, digamos que en el contexto de los delitos como el soborno transnacional o el lavado de activos y la financiación del terrorismo, el incumplimiento de las disposiciones legales emitidas por el gobierno nacional, digamos que eso puede llegar a acarrear a las compañías efectos materiales en los estados financieros. ¿Ok? Y digamos que si bien los impactos económicos son materiales, pues existen otros efectos como el impacto reputacional, el impacto legal, el impacto de mercado, el impacto operacional o de contagio y otros que pueden llevar a las sociedades a su liquidación. ¿Ok? Digamos que esos son, cuando el riesgo se materializa en alguno de estos sentidos, por ejemplo, en la sección de la reputación, pues digamos que desde ese punto de vista es muy difícil después tratar de recuperar eso. ¿Ok? Son situaciones en donde ya se ha dañado la imagen, en donde ya se ha perdido la credibilidad en ese tipo de situaciones y pues obviamente esto deriva en situaciones bien complejas para una organización. ¿Ok?
Entonces, digamos que la responsabilidad del revisor fiscal frente al cumplimiento de lo que son las disposiciones legales y reglamentarias por parte de la compañía, pues difiere de lo que son las responsabilidades de la dirección. ¿Ok? Eh, Básicamente aquí tenemos el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias por parte de la compañía. Entonces, por un lado tenemos la responsabilidad de la dirección y por otra la responsabilidad del revisor fiscal. Desde el punto de vista de la dirección, pues la responsabilidad es asegurar que las actividades de la entidad se realizan de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias. Y la responsabilidad del revisor fiscal va orientada a aplicar los procedimientos que identifiquen, aquí me faltó, que identifiquen incumplimientos de disposiciones legales y reglamentarias. Y en ese sentido, digamos que el revisor fiscal no es responsable de prevenir infracciones y no puede esperarse que detecte todos los casos de incumplimiento de cualquier disposición legal y reglamentaria. Entonces, la norma internacional de auditoría, la 250, que es la que estamos analizando, incluye dentro de los tipos de disposiciones legales o reglamentarias que podrían llegar a ser objeto de revisión por parte del revisor fiscal, las concernientes al fraude, a la corrupción, al soborno, al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo. Digamos que además incluye una nueva definición de incumplimiento donde considera las conductas inapropiadas relacionadas con las actividades empresariales de la entidad y entre ellas, pues digamos que podemos llegar a contemplar lo que son lo que es la aceptación de los sobornos. Ahora, eh, digamos que el artículo, y ese artículo es el 1.2 punto algo, yo se los confirmo. Bueno, digamos que ese artículo del decreto 2420 de 2015, ese artículo específicamente, el 1.2.1.4, casi que no me acuerdo, el artículo 1.2.1.4 del decreto 2420 del año 2015, ese artículo específicamente señala que los revisores fiscales deberán aplicar las ISAE. ¿Qué son las ISAE? Son esas normas internacionales de los encargos de aseguramiento. Y se deben aplicar esas normas en el desarrollo de las responsabilidades que están contenidas en el artículo 209 del Código de Comercio, que básicamente pues son normas que están relacionadas con la evaluación del cumplimiento de las disposiciones estatutarias y la asamblea o junta de socios y con la evaluación del control interno. Entonces, digamos que dentro de las disposiciones legales y reglamentarias que ha expedido el gobierno nacional como esa herramienta para, digamos que hacerle frente a la lucha, como a la lucha contra delitos como lo que es el soborno transnacional, el lavado de activos y la financiación de actividades terroristas, en las diferentes compañías se encuentran los siguientes. En primera instancia, encontramos la ley 1778 del año 2016. Esa ley habla acerca de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por actos de soborno transnacional. Y digamos que esta ley describe el soborno transnacional como, eh, como una conducta, ¿sí? Esa, digamos que la define como esa conducta que realiza una persona jurídica o una sucursal de una sociedad extranjera domiciliada en Colombia a través de sus empleados, a través de sus administradores, de sus asociados, de sus contratistas o sociedades subordinadas, para dar, ofrecer o prometer a un servidor público extranjero de manera directa o indirecta sumas de dinero, objetos de valor pecuniario o cualquier beneficio o utilidad. Y a cambio, digamos que se espera que ese servidor público pues realice, omita o pueda llegar a retardar cualquier acto relacionado con sus funciones y en relación con un negocio o transacción internacional. ¿Okay? Esa es la manera en la cual se mueve este tema. ¿Okay?
Mm, Luego viene lo que es la famosa circular externa que veíamos en la sesión pasada, la circular externa número 100, 503, del 26 de julio del año 2016. Esta circular contiene una guía general que básicamente sirve a las personas jurídicas como una herramienta útil para la elaboración y adopción de programas de ética empresarial. Por otro lado, también digamos que establece lo que son las reglas necesarias para darle efectividad a los programas de cumplimiento, los riesgos a los que se encuentra expuesta la persona jurídica por sector y por país, el rol del oficial de cumplimiento de la dirección del programa de ética empresarial, el compromiso de los altos directivos en la prevención de la conducta, los procedimientos ¿cómo se llama esto? Procedimientos de debida diligencia de las contrapartes, también todo lo que tiene que ver con los canales de divulgación de las políticas de cumplimiento y las consecuencias potenciales de actos de corrupción transnacional. Y también está todo lo que se denomina, bueno, lo que está contemplado dentro de la resolución número 100, 002657 del año 2016. Digamos que el artículo 23 de la ley 1778 establece el deber de las supersociedades de poder promover programas de transparencia y de ética empresarial en las personas jurídicas sujetas a su vigilancia para, pues precisamente todo esto va orientado a prevenir las conductas de que trata el artículo 2 de esa ley 1778. Entonces, digamos que como consecuencia de lo que hemos hablado, pues la Superintendencia de Sociedades eh, emanó, o no sé si emanar es la palabra, bueno, profirió la resolución número 100, 002657 del año 2016, a través de la cual se impuso la obligación de adoptar un programa de ética empresarial para aquellas sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades que en el año inmediatamente anterior hayan realizado de manera habitual negocios de cualquier naturaleza con personas naturales o jurídicas extranjeras de derecho público o privado, siempre y cuando ocurran las dos situaciones que vamos a mencionar y que son que realicen negocios o transacciones internacionales a través de un intermediario o contratista, o por medio de una sociedad subordinada o de una sucursal que hubiere sido constituida en otro país o en otro estado por esa sociedad. Y en segunda instancia, que pertenezca a cualquiera de los sectores económicos cumpliendo los siguientes criterios. Estos criterios. Entonces, dentro de esos criterios, digamos que tenemos el que, digamos que para una empresa farmacéutica se requiere unos ingresos brutos mayores o iguales a 75.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, unos activos totales mayores o iguales a 75.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y unos empleados directos mayores o iguales a 2.000. Para todo lo que es el tema de la infraestructura y construcción, pues se espera tener unos ingresos brutos mayores o iguales a 150.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, unos activos totales mayores o iguales a 150.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y unos empleados directos mayores o iguales a 2.000. Desde el punto de vista del sector manufacturero, unos ingresos brutos de 150.000 salarios mínimos, unos activos totales también de 150.000 y unos empleados directos mayores o iguales a 2.000. Si es una empresa del sector minero energético, se necesita que tenga unos ingresos de 150.000 o más, unos activos totales de 150.000 o más y empleados directos 2.000. ¿Listo? Mm, Y desde el sector de la tecnología y las comunicaciones se espera que se tengan unos ingresos brutos de 500 millones, perdón, de 500.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, mayores o iguales, unos activos totales mayores o iguales a 500.000 y unos empleados directos mayores o iguales a 2.000. ¿Ok? Digamos que la circular básica jurídica
esa circular en el capítulo 10 de esa circular de la Superintendencia de Sociedades, digamos que ahí se establece cuáles empresas están obligadas a implementar un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, que de pronto ustedes lo van a conocer o habrán escuchado hablar inclusive de ellos como SACLAF, ¿ok? SAGRLAFT, ¿ok? Eh, digamos que todo lo que tiene que ver con los elementos, las etapas, que de una o de otra manera componen ese sistema, que componen el plazo para el cumplimiento, componen también lo que son las medidas de prevención y gestión del riesgo y las consecuencias administrativas por el incumplimiento de las órdenes impartidas por la Superintendencia de Sociedades, entre otros temas. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que ya habiendo visto lo que son las NIAs aplicables para el revisor fiscal, pasamos a lo que son las señales de alerta en la identificación de estos flagelos. ¿Ok? Básicamente ahí, pues vamos a tener que hablar acerca de la NIA 315 denominada Identificación y Valoración de los Riesgos de Errores Materiales. ¿Ok? Digamos que debido al volumen y a esa complejidad de las transacciones financieras hoy en día, pues digamos que la auditoría se planea con un enfoque basado 100% en riesgos, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, al planear y ejecutar la auditoría, pues el profesional de la contaduría pública, ¿sí?, debe llevar a cabo procedimientos de valoración del riesgo y de las afirmaciones de la dirección de los estados, de la dirección en los estados financieros, ¿ok? mm, Todo lo que tiene que ver con los procedimientos por sí solos no garantizan la obtención de evidencia suficiente y una evidencia que llegue a ser apropiada, por lo que digamos que se hace necesario complementarlos con otros procedimientos como por ejemplo los siguientes. Entonces, en primera instancia, la indagación para corroborar las confirmaciones escritas. En segunda instancia, el consultar con expertos tanto del sector como fuera del sector. Y en tercer lugar, la consulta de información pública del sector o industria donde opera la entidad. ¿Ok? Entonces, digamos que esto que hemos visto acá son procedimientos que pueden ayudar a identificar los riesgos de errores significativos en el proceso de entendimiento del negocio. ¿Ok? Ahora, eh, digamos que los siguientes son algunos de los procedimientos para la valoración de riesgos que debería realizar un auditor. Y entre esos, pues tenemos los siguientes. Los procedimientos para la valoración de riesgos. Entonces, el primero de ellos es el que se denomina entrevistas con los funcionarios de la dirección y otro personal clave de la entidad. ¿Ok? Ese, digamos que es bien, bien importante ese punto y básicamente se espera que estas personas tengan la experiencia y conozcan sobre el negocio y que el profesional contable cree que puede brindar información sobre los posibles riesgos de fraude en los estados financieros. ¿Ok? Como segundo punto, tenemos los procedimientos analíticos. También tenemos lo que es la observación e inspección. En cuarto lugar, tenemos lo que son los análisis de información del sector. En quinto, tenemos la consulta con expertos. Y el último son los resultados de auditorías realizadas en años anteriores. ¿Ok? Digamos que los revisores fiscales y los profesionales contables debemos ser todos muy analíticos y sobre todo focalizados para lograr un apropiado entendimiento del negocio, un apropiado entendimiento de la compañía o del cliente. ¿Por qué? Porque es que digamos que esto le va a generar información importante y crea expectativas en cuanto a algunos indicadores y resultados de la compañía. ¿Ok? Por eso es importante conocer
o tener documentados estos procedimientos para la valoración de riesgos, ¿ok? Dentro de una organización. Ahora, digamos que algunos factores a tener en cuenta son los siguientes. En primera instancia, esos factores que son relevantes de la industria, que involucra normativa regulatoria, normativa financiera y normas contables aplicables, entre otros, y lo más importante, el modelo de negocios y sus expectativas a largo plazo. En segunda instancia, los que corresponden a operaciones propias del objeto social, estructura organizacional, órganos de gobierno corporativo, acciones y su participación, todo lo que tiene que ver con el famoso proceso contable y su complejidad dentro de, bueno, su complejidad, eh, eh, todo lo que tiene que ver con las operaciones poco frecuentes e inusuales, políticas contables. También habrá que en algún punto pues entender y evaluar la estructura del sistema de control interno de la actividad y los diferentes sistemas de información. Y en tercer lugar, habrá que conocer las políticas y los niveles en que se ha involucrado la alta dirección en el proceso de valoración de riesgos, así como el programa de cumplimiento adoptado por la entidad contra la corrupción y el seguimiento de la eficacia del mismo. ¿Ok? Y una vez se conozca el programa citado, pues el profesional puede evaluar los procedimientos de control interno específicos para la revisión de intermediarios, de políticas de obsequios, de donaciones, de gastos de representación, etcétera, etcétera. ¿Okay? Eh, y digamos que eh, realizado el conocimiento del entorno de la empresa, pues es bien importante que el profesional de la contaduría o el revisor fiscal determine si alguno de los riesgos identificados corresponde a un riesgo significativo y entra a calificar los riesgos que son significativos, para lo cual considera como mínimo lo siguiente. Entonces, digamos que en primera instancia, si se trata de un riesgo de fraude y si se relaciona con eventos económicos contables recientes y requieren una atención especial, la complejidad de una transacción, la frecuencia del monto, los contratos suscritos con terceros, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, si el auditor ha determinado que existe un riesgo significativo, obtendrá conocimiento de los controles de la entidad, incluidas las actividades de control correspondientes a dicho riesgo. ¿Ok? Entonces eso como para tenerlo ahí presente, porque en muchas ocasiones puede llegar a pasar algo de esa categoría. Ahora, digamos que para el revisor fiscal, esta norma internacional de auditoría, la número 315, esa norma es de suma importancia por cuanto, digamos que le va a ayudar a identificar y evaluar los diferentes riesgos a los que se encuentran expuestos los entes económicos. ¿Okay? Entonces, pues digamos que desde ese punto de vista hay que contemplar varias cositas. Esto no es tan obvio, no es tan elemental y de pronto puede llegar a ser factible que en algún momento de la historia podamos llegar a caer en digamos que podamos cometer algún tipo de error o en el peor de los casos, pues digamos que ese error lo logremos detectar y pues tengamos que denunciar a estos empresarios. ¿Okay? Eh, pero ahora tenemos que mirar es cuáles son las señales de alerta para poder identificar los delitos como el soborno transnacional, el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Y digamos que en ese punto las señales de alerta son todos esos indicadores que revelan que un acto pudo haber ocurrido con el propósito de engañar, con el propósito de ocultar o de disfrazar los hechos. Entonces, digamos que no existe una lista al pie de la letra que permite identificar con claridad todas las señales de alerta. ¿Por qué? Porque digamos que cuando cada persona jurídica debe identificar sus factores de riesgo y esa misma empresa debe no solamente identificarlos, sino evaluarlos y
crear una serie de controles que vayan orientadas a la mitigación de ese riesgo y como consecuencia de ello, pues va a tener que elaborar también sus señales de alerta. Y entre ellas, digamos que podemos destacar las siguientes. La primera, denominada señales de alerta en el soborno transnacional. Entonces, digamos que desde el punto de vista de en el análisis de los registros contables de las operaciones o estados financieros. Y en ese orden de ideas, pues digamos que hay tres aspectos bien importantes que nos pueden servir como alerta para identificar en qué momento se puede llegar a consolidar o se está tratando de desarrollar una actividad orientada a actividades de soborno, a lavado de activos y a financiación de actividades terroristas. Entonces, digamos que lo primero en este punto viene siendo los famosos registros contables. Por medio de estos registros contables se puede llegar a identificar, pero identificar qué? Facturas falsas e infladas y excesos de descuentos o reembolsos, operaciones en el extranjero cuyos términos contractuales son altamente sofisticados, la transferencia de fondos a países considerados como paraísos fiscales. Ahora, el tema de un paraíso fiscal, eh, digamos que tiene su connotación. Es decir, cuando un país es considerado como un paraíso fiscal, eh, casi que vienen una serie de sanciones para casi que obligar a ese país a que se salga de o que deje de ser un paraíso fiscal y se comprometa a compartir la información de las personas que fueron a dejar allá su dinero. Entonces, digamos que es por un lado como tratar de convencer a estas personas para que, eh, digamos que dejen de cometer ese tipo de actividades de una forma o de otra. Pero no solamente a través de los registros contables podemos hacer esa, digamos que por ahí se nos pueden generar esas alertas, también desde el punto de vista de las operaciones que realiza la organización en su día a día. Y aquí desde el punto de vista de esas operaciones se puede llegar a identificar aquellas operaciones que no tengan una explicación lógica, económica o práctica, ¿sí? De esas operaciones que uno dice, pero ¿y estos manes por qué hicieron eso? O sea, ¿de cuándo acá? O eso en qué nos va a beneficiar? Como que uno no le haya lógica, pues eso puede llegar a ser una señal. Eh, digamos que la entidad, que la identidad de las partes o el origen de los fondos no se aclara. ¿Ok? Entonces también es un motivo de alerta desde esta sección de operaciones. Y en tercer lugar, que involucren a una persona políticamente expuesta, los famosos PEPs. ¿Ok? Eso es persona, eh, ay, aquí me quedó al revés, persona políticamente expuesta. ¿Ok? Bueno, pero creo que también se hace como para poderlo leer. Entonces, persona expuesta políticamente también se podría llegar a entender, pero bueno, en fin. Y desde el otro aspecto que se puede llegar a generar ese tipo de alertas es desde el punto de vista de los estados financieros. Y dentro de estos estados se puede llegar a detectar si existen bienes o derechos adquiridos o cedidos a mayor o menor valor de mercado, préstamos inexplicables con una entidad no relacionada, deudas de bienes que no han sido, que no han sido identificados o que el valor del pasivo parece excesivo. Y en último lugar, bienes o derechos que no tienen un valor real o que no existen. ¿Okay? Digamos que de cualquiera de esos puntos hay que estar muy atento. Ahora, eso desde el punto de vista de el análisis de los registros contables, las operaciones o los estados financieros. Digamos que aquí esto desde el punto de vista de los estados financieros, pues digamos que esta información pues nos va a mostrar cuando se generan esos estados financieros, básicamente lo que hace o lo que nos muestra es mm, un periodo ya cerrado, un periodo vencido, se diría, en donde digamos que eh, digamos que en ese punto de vista, hay como que los estados financieros uno dice, bueno, pero ¿será que esto sí me sirve? Porque me está mostrando una información que ya pasó, una información por lo general del periodo inmediatamente anterior, porque los estados financieros casi que
se empiezan a elaborar, bueno, a depurar casi que para hacer entrega o socialización de esos estados financieros por allá hasta marzo, ¿sí? Febrero, marzo se empiezan a socializar esos estados financieros. Entonces, de pronto ya es un poco tarde, ¿ok? Pero lo que sí se puede es no esperar hasta la emisión de estos estados financieros, sino que de los mismos registros contables, esto empieza a generarle alertas y llamados de atención, tanto al área contable como a la revisoría fiscal. Y desde ahí empezar a hacer seguimiento a ver eso hasta dónde nos puede llevar. ¿Listo? Entonces, la primera parte es desde el análisis de los registros contables, operaciones o estados financieros. La segunda parte es desde el punto de vista de la estructura societaria. Sucede que en primera instancia, la estructura jurídica compleja o internacional sin aparentes beneficios comerciales, legales o fiscales, o poseer y controlar una entidad jurídica sin objetivo comercial, particularmente si está localizada en el extranjero. ¿Ok? Digamos que eso ya levanta sospecha. Pero en el segundo punto tenemos empresas con estructuras societarias como offshore entities o las famosas offshore bank accounts. ¿Ok? ¿Qué es una compañía offshore? Una compañía offshore se refiere a una corporación o clase de entidad similar formada en un país extranjero ajeno al de los directores de la organización. Y también se refiere a una empresa que solo puede operar por fuera de su país de formación. Eso es una empresa offshore. ¿Listo? Entonces, el segundo punto es desde la estructura societaria. El tercero, en el análisis de las transacciones o contratos. Y aquí esto es bien importante. Esto es de pronto de las señales más fehacientes y que nos pueden llegar a mostrar que en efecto algo raro puede estar ocurriendo al interior de una organización. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista de en el análisis de las transacciones o contratos, tenemos que las señales de alerta en el análisis de transacciones se pueden ver desde varios puntos de vista. El primero, desde contratos con empresas controladas por una persona políticamente expuesta, cuando está autorizada para otorgar contratos. Entonces, pues eso suena muy raro, ¿sí? En segunda instancia, recurrir con frecuencia a contratos de consultoría o intermediación, uso del joint ventures. Ese joint ventures, aquí dice, esta palabra inglesa que significa colaboración empresarial, joint es conjunto y venture es empresa, es aplicada cuando dos o más empresas toman la decisión de introducirse en un nuevo mercado o desarrollar un negocio durante un determinado tiempo, casi que como una unión temporal. ¿Ok? ¿Y qué es eso de la persona expuesta políticamente? Eh, digamos que eso hace referencia a los individuos que desempeñan funciones públicas destacadas o que por su cargo manejan o administran recursos públicos. Esta definición también incluye a los individuos que hayan desempeñado funciones públicas destacadas o que por su cargo hayan manejado o administrado recursos públicos. ¿Ok? Entonces, digamos que cuando uno empieza a ver este tipo de situaciones, contratos con empresas controladas por una persona políticamente expuesta o muchos contratos de uniones temporales, ¿sí? En donde estamos haciendo contraticos pequeños o con cierta frecuencia, eso ya tiene que ser un motivo de alerta. Todo lo que se conoce como los contratos, cuando se concede sin una licitación o sin negociaciones o sin documentos, los famosos contratos que se hacen a dedo, pues eso ya es un tema netamente de corrupción y eso tiene que generar alertas en la revisoría fiscal de esa organización. Contratos con apariencia de legalidad que no reflejen deberes y obligaciones contractuales precisas. Otro ítem es contratos celebrados con empresas de reciente creación no transparentes o no identificables. Y esto sale por montones, ¿ok? Entonces, ahora, también es cierto que es que aquí puede jugar un poco el tema de la subjetividad. ¿Por qué? Porque es que yo cómo hago para determinar una empresa que recientemente está creada, si es transparente o no, o desarrolla actividades no identificables. Pues me cuesta un poquito de trabajo, tendré que de pronto indagar, de pronto
ir a preguntar, pero eso va a ser información que no me van a suministrar porque yo me voy a tener que identificar como revisor fiscal, simplemente que quiero de pronto hablar con el revisor fiscal de la otra compañía o entrar a mirar. Y ese tipo de situaciones pues ya se ven mal a nivel empresarial, no son temas que mm, políticamente sean muy bien vistos, entonces tratan de evitarse, ¿ok? Entonces ahí hay que tener mucha precaución, tratar de hacer las cosas con mucho sigilo para no ir a cometer un error que después como organización nos vaya a salir mucho más caro, ¿ok? Todo lo que se conoce también como los contratos con intermediarios o consultores que prestan servicios a un solo cliente. Y otra señal de alerta son las pérdidas o ganancias inusuales en los contratos o cambios significativos sin justificación comercial. ¿Ok? Entonces, eso también me va a abrir, digamos que una posibilidad a tener una señal de alerta en que algo raro está pasando en la organización. ¿Ok? Bien. Eh, el cuarto punto tiene que ver con en relación con los pagos, o sea, otro punto en donde podemos crear señales de alerta que nos muestren si de pronto la organización está próxima a cometer actividades ilícitas, actividades de soborno transnacional, de corrupción o se me fue la última, financiación de actividades terroristas. Entonces, digamos que hay tres aspectos bien importantes. La primera es la denominada identificación de pagos. Ahí entonces, dentro de esta sección de identificación de pagos, pues digamos que habrá que analizar qué pagos han sido efectuados desde o hacia países considerados de alto riesgo a personas no identificadas fácilmente o a empresas cuyos propietarios no pueden ser identificados. Entonces, eso ahí cuando se empieza a manejar tanto hermetismo, tanta zozobra, tanto temor, tanto ocultismo, por ponerle un adjetivo, pues digamos que eso tiene que ser motivo de alerta para el revisor fiscal. ¿Ok? También, en segunda instancia, eh, identificación de pagos realizados o recibidos a través de intermediarios en terceros países por prestación de servicios en países considerados de alto riesgo. ¿Ok? En tercer lugar, los realizados por viajes, hospedaje y donaciones a PEPs, o sea, a personas políticamente expuestas. Mm, y todo lo que tiene que ver con las comisiones fraccionadas y pagadas en varios giros a diferentes cuentas en el exterior o los pagos efectuados a países con reglas de secreto bancario donde no se intercambia esa información bancaria. Es decir, en donde prácticamente el, esa persona que se encarga de sacar los dineros de una nación y llevarlos a un paraíso fiscal, pues básicamente va a pedir este tipo de cosas, ¿no? Es decir, que le den garantías, que le digan que todo va a estar bien, que no va a haber inconvenientes a futuro, pues eso le tiene que ayudar a, eh, digamos que a esa organización a detectar ese tipo de flagelos. Eh, ahora, digamos que otro aspecto que resulta ser bien importante es lo que se conoce como los pagos realizados bajo facturas, ¿ok? Entonces, pero no como factura normal o una factura legalmente, una factura legal como la que conocemos, sino de pronto facturas que no se ajustan al perfil habitual de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, que vemos una factura rara que llegó y uno dice, pero ¿cómo así que hicieron esta compra? Y eso para qué? O eso en qué parte del proceso lo van a utilizar? ¿O qué está pasando acá? Entonces, cuando el revisor fiscal se pone a indagar, precisamente a raíz de un documento que se le hace extraño a él, porque está circulando ese documento dentro del proceso contable, si eso es primera vez que lo tenemos y no sabía que necesitábamos eso. Entonces, eso tiene que ser también una señal de alerta, ¿ok? Eh, que no se requieren en los contratos, ¿sí? Esas facturas, no, pues digamos que no son necesarias que conformen ese contrato o facturas autopreparadas en vez de facturas de terceros o facturas inmediatamente después o antes
de la recepción de la factura o la firma de un contrato. Eso genera sospecha y eso nos tiene que llevar básicamente a empezar a investigar detenidamente ese tipo de movimientos. ¿Ok? En tercer lugar está todo lo que se conoce como pago a cuentas bancarias. Pago a cuentas bancarias en países distintos de aquellos en donde se encuentra el beneficiario. Eh, Pagos a cuentas bancarias personales en lugar de cuentas empresariales. Pago a cuentas bancarias a entidades que no han participado en los proyectos o transacciones. Pagos a cuentas bancarias producto de la desviación de los procedimientos habituales para la aprobación de los pagos. En quinto lugar, pagos a cuentas bancarias efectuados o recibidos cuando no existe un formato escrito o donde los contratos escritos, digamos que no son claros o que no están disponibles. Entonces, como ven, son varios aspectos los que hay que tener en cuenta para evitar que en la organización para la cual estamos trabajando se lleguen a configurar ese tipo de delitos. ¿Ok? Eh, Ahora, ¿cómo debe uno actuar frente a eso? ¿Sí? Entonces, pues en primera instancia, eh, uno podría llegar y decir, bueno, voy a hablar con el gerente porque pues, pueda comentarle a ver esto, hasta dónde puede llegar y si él estaba enterado de este tipo de situaciones. Entonces se acerca, uno va y le pregunta y con base en eso, pues puede determinar, digamos que el grado de culpabilidad, aunque eso a nosotros no nos interesa. Para eso va a estar el juez, para eso va a haber un juicio específico con testigos y todo eso que van a argumentar tanto a favor como en contra de ese acusado. Entonces, pues digamos que son muchos los factores que debemos contemplar al momento de detectar ese tipo de flagelos o de delitos al interior de esa organización. ¿Ok? Mm, el quinto es en relacionamiento con la entidad que ejerce las funciones de supervisión. Y aquí tenemos, el primer aspecto es el incumplimiento de las órdenes impartidas por las supersociedades o de lo dispuesto en el programa de cumplimiento. También todo lo que tiene que ver con la investigación en materia de soborno transnacional o que la compañía haya sido sancionada por infracciones al régimen de soborno transnacional o que de igual manera que tengan antecedentes cuestionables o reputación ambigua en temas de corrupción en otros países. Entonces, estos son alertas de las cuales debemos estar atentos cuando estemos desarrollando nuestro proceso de revisoría fiscal en una organización cualquiera. ¿Listo? Eh, digamos que tenemos que hablar acá. Ay, permítame un momentico porque esto aquí que espérenme, le di escape sin darme cuenta. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que son las señales de alerta de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, en primera instancia, tenemos compañías que realizan, compañías que realizan transferencias desde y hacia el exterior en montos elevados de dinero con alta periodicidad y sin justificación aparente o que realizan operaciones que no coinciden con su capacidad económica. Eso es una alerta en ese proceso. Compañías que realizan transferencias de dinero desde o hacia países considerados no cooperantes por el GAFI o hacia países considerados por la OCDE como paraísos fiscales sin justificación económicamente aparente. ¿Ok? En tercer lugar, esas sociedades que han sido constituidas con capitales bajos y que prontamente reciben altas sumas de inversión extranjera o que por el contrario realizan pagos en montos elevados hacia el exterior. En cuarto lugar, hay que identificar estados financieros que reflejen resultados muy diferentes frente a las otras empresas del mismo sector o con actividad económica similar. ¿Por qué me estará yendo tan bien como empresa? ¿Qué estará pasando? ¿Será que mis productos son de tanto impacto? ¿O por el contrario, será que es que yo estoy como empresa desarrollando alguna actividad ilícita, alguna actividad que no tiene que ver con mi objeto social o para lo que fue constituida la organización? Y de eso hay muchos, o sea, empresas fachadas es lo que hay, ¿sí? Pero digamos que cuando nos nombran como revisores fiscales,
pues estamos en el derecho de indagar aún más sobre ese tipo de movimientos, sobre la tipología de esos movimientos para empezar a determinar hasta dónde eh, podemos llegar nosotros como revisores fiscales, ¿ok? Y el último, la última señal de alerta es cualquier solicitud de medios inusuales de pago, por ejemplo, efectivo o en una cuenta en un banco offshore o una estructuración inusual de flujo de pagos o donación, etcétera, etcétera. Todo esto son situaciones que tan pronto son de conocimiento o le llegan esos documentos al revisor fiscal, él de una vez tiene que activar ese protocolo para poder eh, empezar a contemplar evidencias que demuestren que alguna de estas configuraciones de delito se están llevando a cabo. ¿Ok? ¿Con qué objetivo? Pues en principio para denunciarlo eh, y también pues como para seguir indagando esto desde cuándo se está dando y cuál es el alcance que realmente tiene. ¿Ok? Entonces, eso es de las señales de alerta. Eh, y ahora, digamos que vamos a ver lo que son algunos tipos de soborno transnacional y corrupción del Foreign Corrupt Practices Act. ¿Ok? Eh, digamos que esta es una entidad que, eh, ¿cómo digo? Bueno, más que una entidad, es una ley, ¿sí? Una ley de prácticas corruptas en el extranjero, ¿ok? En el exterior. Entonces, digamos que de acuerdo con la práctica internacional, los sobornos están representados en su mayoría en pagos en dinero o en pagos en especie y en algunos casos se presenta una combinación de los anteriores, es decir, dinero y especie. Entonces, un Ferrari con cierta cantidad de dinero en efectivo. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer aquí en este slide es describir en detalle las modalidades de soborno más frecuentes que le dará elementos de juicio al revisor fiscal para hacer su tarea menos compleja. ¿Ok? Entonces, en primera instancia, todo lo que tiene que ver con contribuciones políticas. ¿Sí? ¿Qué es eso? Básicamente, pagos en dinero o en especie que la persona jurídica, o sea, la empresa, realiza campañas políticas en país extranjero sin relación alguna con los bienes o servicios contratados por el Estado al que pertenece tal servidor público. Eso tiene que ser una señal de alerta. O sea, ¿por qué estamos apoyando un proceso de esos en otro país? ¿Sí? Que no tienen nada que ver, no tienen ningún vinculado para con nosotros. Pero digamos que eso es lo que no sabemos. Falta ver por debajo de cuerda de ellos cómo han hecho las cosas a nivel de gerentes y pues de pronto ahí nos podemos dar cuenta de muchas situaciones. ¿Ok? Eh, Desde el punto de vista del dinero, los sobornos representados en dinero se realizan a través de contratos ficticios, generalmente de servicios con terceros, intermediarios o directamente con los servidores públicos extranjeros, quienes son el objetivo final de esos pagos. ¿Ok? También tenemos regalos. Eh, un regalo se considera que el objeto de valor entregado por la persona jurídica al funcionario público extranjero y que no tiene relación con los bienes o servicios contratados. Desde el punto de vista del entretenimiento, gastos que asume la persona jurídica respecto de un servidor público extranjero por concepto de viajes y cualquier tipo de entretenimiento que no tienen relación directa con los bienes o servicios contratados por el Estado al que pertenece ese servidor público. ¿Ok? Y en quinto lugar, todo lo que tiene que ver con inmuebles, es decir, pagos en especie representados en bienes inmuebles que son entregados a un servidor público extranjero sin relación alguna con los bienes o servicios contratados por el Estado al que pertenece dicho servidor público. Entonces, si se dan cuenta, mañas es lo que hay, es decir, caminos, trampas, caminos alternos, etcétera, etcétera, para poder llevar a cabo el desarrollo de alguna de estas actividades, actividades de financiación al terrorismo o lavado de activos o lavado transnacional. ¿Ok? Eh, desde el primer punto, desde la primera óptica, algunos tipos de soborno y corrupción del Foreign Corrupt Practices Act, pero también tenemos lo que es la
tipología de soborno y corrupción en el manual para la detección de cohecho y corrupción para inspectores fiscales y auditores fiscales. ¿Ok? Bueno, aunque aquí en el anterior me hizo falta, en este punto, me hizo falta comentarles que digamos que existe un manual para la detección de cohecho y corrupción para inspectores fiscales y auditores fiscales de la OCDE, eh, y ese manual incluye diversos tipos de corrupción que resultan más probables que el revisor fiscal encuentre en el desempeño de sus funciones, incluyendo diferentes formas de cohecho. Esto porque más amplio tiempo, más amplio, bueno, digamos que este enfoque más amplio también refleja el hecho de que en el curso de las actividades el revisor fiscal pueda encontrar esos indicadores de posibles actos de corrupción de los que quizás no estén en condiciones de determinar si se trata o no de funcionarios públicos extranjeros. Entonces, digamos que es cierto que esto puede llegar a generar alertas dentro de la contabilidad o dentro de algunos informes, ¿sí? Pero también es cierto que esto cada vez es más delicado y cada vez es más complejo. Entonces, lo que, digamos que dentro de las nuevas competencias que se le piden hoy a los profesionales de la contaduría pública está precisamente el hecho de poder trabajar en grupo, de ser un líder nato que permita ponerse la camiseta en determinados momentos y sacar adelante ese tipo de procesos. Y este tipo de procesos no es nada fácil. ¿Por qué? Porque es que una vez usted como revisor fiscal lo detecta, automáticamente se está echando de enemigo al gerente. ¿Ok? ¿Por qué? Así sea que él no tenga nada que ver o esté en desacuerdo, pero digamos que él va a ser el primero en quedar salpicado, el gerente. ¿Listo? Obviamente, pues después de nosotros y tendremos que justificar el por qué y no sé qué, pero básicamente así es como funciona este tipo de procesos. ¿Ok? Entonces, ahora sí, con nuestro segundo punto, habla acerca de tipologías de soborno y corrupción en el Manual para la Detección de Cohecho y Corrupción para Inspectores Fiscales y Auditores Fiscales de la OCDE. Como muy largo ese título, ¿no? Pero bueno, digamos que este manual, este manual para la detección de cohecho y corrupción para los inspectores fiscales y auditores fiscales de la OCDE, incluye diversos tipos de corrupción que resultan más probables que el revisor fiscal encuentre en el desempeño de sus funciones, incluyendo diferentes formas de cohecho. Y este enfoque, digamos que un poco más amplio, también va a reflejar el hecho que en el curso de sus actividades el revisor fiscal pueda encontrar indicadores de posibles actos de corrupción, eh, de los que quizás pues no estén en condiciones de determinar si se trata o no de funcionarios públicos que están en el exterior. Entonces, pues digamos que eso como que hace un poquito más difícil el panorama. Entonces, dentro de estos puntos, eh, bueno, dentro de esas tipologías de soborno y corrupción, en el Manual para la Detección de Cohecho y Corrupción para inspectores fiscales y auditores fiscales, se nombra lo siguiente. Se dice que hay actividades de extorsión, de comisiones secretas, pagos de facilitación, tráfico de influencias, soborno electoral, malversación de fondos y reembolsos. Y cada uno de ellos pues tiene una arista específica. Entonces, extorsión básicamente es el uso ilegal de la posición de una persona para exigir enérgicamente un pago a cambio de la cohesión de una ventaja económica indebida. En segundo lugar, se habla acerca de lo que son las comisiones secretas. Estas comisiones secretas, pues básicamente, digamos que son una forma de soborno en la que un agente solicita o acepta un pago por influir en contratos en beneficio de la persona que está pagando el soborno sin el consentimiento o consentimiento del superior jerárquico. Pagos de facilitación, pues básicamente hace referencia o por pagos de facilitación se entiende aquellos pagos que son realizados por una empresa, un servidor público
con el fin de alentar o garantizar que el servidor público desempeñe sus funciones cotidianas. Un ejemplo de este caso podría ser cuando una empresa realiza un pago a un servidor público de aduanas para evitar retrasos innecesarios en el envío de mercancías. Tráfico de influencias, cuando un servidor público pretende obtener un pago a cambio de usar su influencia para asegurar una ventaja indebida o favor para el otorgante del pago. Soborno electoral, en algunos países es un delito hacer una donación con el fin de promover a un candidato o un partido político donde la intención es influir en el resultado de las elecciones y así asegurar o retener un contrato de gobierno. El otro, denominado malversación de fondos, hace referencia a que es un tipo de fraude financiero en que un servidor público se apropia de dinero u otros bienes que se le han hecho, que se le han confiado para el ejercicio de sus funciones. Y el último, los famosos reembolsos. Eso hace referencia a ese dinero o dádiva que es pagado por una persona jurídica que busca asegurar contratos u obtener contratos en condiciones favorables. Y a cambio de su ayuda, parte de los beneficios del contrato se pagan, es decir, se reembolsan a la persona que toma las decisiones dentro de esa entidad u organización. Ahora, decir que solo esto se ve en Colombia o decir que en Europa no pasa este tipo de cosas, pues es falso de toda falsedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque digamos que hasta en el mismo Alemania, eh, digamos que no se meten con que muchos empresarios de ese país se vayan a África, comiencen a efectuar tipo de intervenciones en política o vámonos con tal candidato, que es que si nos vamos con ese candidato las cosas no pueden mejorar muchísimo, etcétera, etcétera. Ese tipo de casos, pues digamos que eso viene siendo, yo no sé si llamarlo normal sea un pecado, pero digamos que eso hace parte de la economía de esas naciones fuertes que básicamente se dedican a vender tecnología, a vender eh, cosas de muy buena calidad y pues digamos que desde ese punto de vista empiezan a tener mucha injerencia en muchos aspectos de la economía de un país. Entre ellos, obviamente, pues como lo decía, como lo decía se me fue el nombre de este señor, un expresidente acá en Colombia, se me fue. Digamos que ese tipo de situaciones hacen parte de esa dinámica empresarial, ¿ok? ¿Por qué? Porque es que se tiene que conseguir el contrato y digamos que son hechos que aunque no son bien vistos, eh, también digamos que no son penalizados. Entonces como que uno dice, bueno, pero ¿por qué países de estas potencias o países de continentes que están creando este tipo de políticas permiten que eso pase? Porque predican la doble moral y es básicamente, eh, digamos que justificar en algún momento el que las cosas están mal hechas, pero que eso no me afecte el recaudo de mis ingresos, el recaudo de mis impuestos como nivel país, porque yo tengo que seguir funcionando. Entonces, digamos que en algunos momentos lo ven como, ah, bueno, pues si él hace eso, de todas maneras, para mí no es un delito. ¿Por qué? Porque él está pagando, está cumpliendo con sus impuestos acá en Alemania, acá en Francia, en Inglaterra, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ese tipo de cosas se vuelven un poquito complejas, ¿ok? Pero esto, digamos que en el segundo punto, denominado tipologías de soborno y corrupción, en el manual para la detección de cohecho y corrupción para inspectores fiscales y auditores fiscales de la OCDE. También tenemos un tercer aspecto denominado tipologías de soborno y corrupción en el manual para la detección de cohecho y corrupción para los inspectores fiscales y auditores fiscales en la OCDE. Entonces, digamos que algunas de las tipologías en el lavado de activos y financiación del terrorismo son las siguientes. Primero, pues digamos que son, estos son tipologías basadas en información de fuentes abiertas, tipologías basadas en información conocida por la UIAF, por la unidad de, ay, se me fue el nombre de estas, unidad de la UIAF, ay,
Bueno, ahorita que me acuerde se los digo. Eh, Todo lo que tiene que ver con las fiducias, de secuestro y extorsión y de contrabando. Entonces, la primer tipología, basada en información de fuentes abiertas, hace referencia a que utilizando fondos ilícitos para disminuir endeudamiento o capitalizando empresas legítimas, comprobando permisos por parte de organizaciones delictivas, comprobando no, comprando permisos por parte de organizaciones delictivas y declarando un premio ficticio obtenido en el exterior. Y todo eso, pues digamos que hace parte de estas tipologías basadas en información de fuentes abiertas. En segundo lugar, digamos que es información basada en información conocida por la UIAP, unidad, se me fue el nombre. Bueno, entre eso tenemos las exportaciones de bienes y servicios ficticios, la inversión extranjera ficticia, la sustitución de deuda externa contraída por un cliente, y también se puede hacer utilizando empresas legales para apoyar actividades de organizaciones narcoterroristas. Yo no digo que en este manual esté escrito todo lo que hay que hacer para evitar que este delito se lleve a cabo. No. Aquí lo que estamos haciendo es buscando las mejores estrategias para ir cerrando un poquito esa llave de manera tal que cada vez salga menos, menos, menos y menos agua por esa tubería. ¿Ok? Entonces es simplemente mirando cuáles son los diferentes factores para tratar de ir cerrando esa llave y de esta manera, pues ir acabando paulatinamente con ese tipo de procesos. Desde el punto de vista de las fiducias, hace referencia a fraccionamientos de fondo común ordinario, de multicuentas y pitufeo. Ahorita hablamos de ese pitufeo. En cuarto lugar, de secuestro y extorsión. Básicamente aquí, pues se habla, digamos que utilizando cuentas bancarias prestadas para ocultar pagos por delitos, es una forma de caer en este tipo de actividad de secuestro y extorsión, realizando transacciones en cuentas de secuestrados, operaciones cenicienta, suministro de bienes, víveres o ganado para grupos, y desde el punto de vista del contrabando, pago de mercancías de contrabando, actividades ilícitas, transportar dinero de origen ilícito a otro país para adquirir mercancías que ingresan al país mediante contrabando. Digamos que una de las formas más fáciles que le resulta a estos delincuentes es casi que invertir en obras de arte, ¿ok? De manera tal que cuando traen esa obra de arte al país, lo que hacen es que traen un rollito, viene la pintura en un rollito, la guardan en su maleta y pasa como si nada, ¿ok? Y es muy difícil dar de pronto con que algún policía del aeropuerto, pues al momento de revisar, vaya a poner algún problema por eso. Entonces, pues digamos que ese es un mecanismo que se utiliza para no pasar efectivo a través de un aeropuerto. Bueno, esto ya casi vamos a acabar. Eh, lo otro tiene que ver con las estrategias, básicamente, eh, estrategias para detectar el soborno transnacional, el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Y digamos que para detectar esos flagelos, el revisor fiscal y el contador en el proceso de inteligencia y análisis de información deben tener en cuenta, entre otras cosas, lo siguiente. Entonces, en primera instancia, identificación de directivos o empleados con un estilo de vida que no es compatible con los ingresos conocidos. Digamos, esto es lo que se conoce como el estilo rico. ¿Ok? Entonces también hay que mirar eso. Bueno, esta persona, ¿por qué anda en un Ferrari? ¿O de cuándo acá cambió de apartamento? Ahora vive en tremenda casa tan lujosa y no sé qué. Pues, todo eso empieza a llamar la atención. Algo raro está pasando ahí. En segundo lugar, se debe elaborar un perfil de la empresa, obviamente con sus altos directivos, y para eso se podrá acudir a búsquedas en Internet de código abierto. ¿Ok? Y en tercer lugar, habrá que analizar la información relacionada con quienes son al interior de la sociedad, los que negocian, los que firman, bueno, los que firman contratos y los que autorizan esos pagos. ¿Ok? Eh, digamos que esto con el fin
eh, de poder identificar si hay actores clave en las operaciones y las relaciones entre ellos, ¿sí? Investigando sobre el uso de un intermediario como consultor, etcétera, etcétera. Ahora, digamos que también se deberán revisar los contratos locales e internacionales y el valor de los bienes transferidos, inspeccionando la correspondencia a nivel de registros bancarios y registros de viaje. Mm, digamos que la identificación de esquemas de inversión extranjera que primero exijan gran cantidad de licencias o permisos, ¿sí? En segunda instancia, se relacionen con contratos de gran valor económico y en tercer lugar, conlleven a una interacción estrecha con servidores públicos extranjeros, propician un ambiente adecuado para el funcionamiento de sobornos, ¿ok? Entonces, también hay que tener en cuenta que no es solamente que las empresas se den cuenta de eso, sino que ya literalmente nosotros como país encajamos dentro de esa figura. ¿Ok? El análisis de la información financiera en la que se evidencia que se realizan operaciones. Primero, operaciones fraccionadas de manera continua o relación de operaciones complejas sin una finalidad aparente. En segunda instancia, en efectivo y la ausencia de transacciones con el sistema financiero. Y en tercer lugar, bueno, en tercero y en cuarto lugar. En tercer lugar, en las que la identidad del beneficiario sea desconocida. Y cuarto, que no corresponden al objeto social de la compañía. ¿Ok? Digamos que el análisis de los estados financieros por parte del profesional contable, pues digamos que ahí en ese punto se debe verificar que la situación financiera de la compañía no refleje una realidad opuesta a cualquier compañía del sector o actividad similar. Esa, digamos que esa identificación de cuentas con, con mucha, con poca o con ninguna actividad durante un prolongado periodo de tiempo que pues, básicamente contiene una suma mínima de dinero, pero que es utilizada con destino temporal de fondos que son transferidos o depositados al exterior o localmente y extraídos completamente o casi en su totalidad en un lapso de tiempo, por lo general, muy corto. ¿Ok? Entonces, eso es de estas estrategias, pero digamos que también tenemos lo que son los deberes de los revisores fiscales en relación con la denuncia por la presunta comisión de estos delitos. Y en ese aspecto, digamos que el revisor fiscal en Colombia debe tener presente lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 1778 del 2016 y por lo tanto pues va a tener que denunciar ante las autoridades penales, disciplinarias y administrativas al representante legal de esa organización. ¿Ok? Mm, digamos que el artículo 32 de la ley 1778-2016 contempla lo que son los actos de corrupción, la presunta realización de un delito contra la administración pública, un delito contra el orden económico y social y un delito contra el patrimonio económico que hubiere detectado en el ejercicio de su cargo. ¿Ok? Entonces, digamos que cuando el revisor fiscal advierta de la presunta comisión del delito de soborno transnacional o de lavado de activos, pues va a tener que realizar la denuncia correspondiente. ¿Sí? Es lo que le ordena la ley, es lo que él debería hacer. Independientemente del nexo que tenga con la compañía, él tiene que denunciar. ¿Ok? Y ese mismo artículo 32 de la ley 1778 digamos que obliga al revisor fiscal a poner esos hechos en conocimiento de los administradores de la compañía y del máximo órgano social, es decir, de la junta de socios, etcétera, etcétera. Y para realizar esa denuncia, digamos que el revisor fiscal cuenta con un plazo de 6 meses contados desde el momento en el que hubiere tenido conocimiento de los derechos, de esos hechos. Y ese mismo artículo 32 de la ley 1778 ese artículo 32 advierte que para los efectos de esa norma no será aplicable el régimen de secreto profesional
que ampara a los revisores fiscales. Y por último, en atención a lo dispuesto en el artículo 207 del Código de Comercio, que dice, palabras más, palabras menos, reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero. Aquí está su famosa UIAF, Unidad de Información y Análisis Financiero. Reportarle a esa entidad las operaciones catalogadas como sospechosas en los términos del literal D del numeral 2 del artículo 102 del decreto ley 663 del 93 cuando las adviertan dentro del giro ordinario de sus labores. Eh, por eso es que, digamos que le asiste o le corresponde al revisor fiscal la obligación de realizar el reporte de operaciones sospechosas ante la Unidad de Información y Análisis Financiero, la famosa UIAP, cuando se cumpla los supuestos en dicha norma. ¿Ok? Entonces, digamos que es mucho el tema, son muchas las arandelas que tiene este tipo de ley. Eh, digamos que frente a esto apenas los gobiernos están dando pasos de bebé con el objetivo de empezar a cerrar ese boquete que hay, pero digamos que eso no se va a hacer de la noche a la mañana, por un lado, ¿no? Pero por otro, hay que tener en cuenta que hay países más sinvergüenzas, países más alcahuetas que otros, que permiten ese tipo de actividades y en algunas ocasiones las justifican por el simple hecho que eso deriva en ingresos para el fisco de ese país. Entonces, pues digamos que la situación no se ve fácil de aclarar. ¿En qué momentos podría ser fácil de aclarar este tipo de actividades? Cuando haya una sola moneda, cuando ojalá que esa moneda sea electrónica, cuando sea fácil hacerle seguimiento a ese tipo de monedas, pues ahí va a ser mucho más fácil la labor del revisor fiscal. Por ahora le va a tocar seguir trabajando como lo ha venido haciendo con las uñas, porque básicamente no le da para más. ¿Ok? Bueno, eso era lo que les quería comentar el día de hoy. Eh, les agradezco muchísimo la atención y recuerden que el examen se va a desarrollar este fin de semana. eh, Al igual que pues la actividad la pueden entregar hasta el día 24 de este mes, del 24 de marzo, pero el examen sí se realiza este fin de semana, ¿ok? Y entra este tema, ¿listo? Entonces, pues nada, pues quedo atento a sus comentarios vía correo electrónico, porque pues sí, desafortunadamente no alcanzaron a llegar, pero pues nada, espero que vean el video y estamos poniéndonos en contacto. Cualquier inconveniente, cualquier duda al respecto, pues lo podemos tratar por medio de nuestra sesión de tutoría el sábado de 6 a 8 o vía correo electrónico, ¿ok? Bueno, les agradezco mucho y quedo atento a sus comentarios. Buenas noches y que pasen bien.